Ok, estamos grabando ya para que nos quede la clase. Si tienen alguna pregunta o algún tema operativo previo, aprovechemos ahora. ¿Algo para comentar? Por supuesto que aquellos que tengan la posibilidad de prender cámaras, que lo puedan hacer porque no les afecte transmisión y porque quieran, y no se sientan invadidos, bienvenidos, así yo puedo ver algunas caras. Bien. Si no hay nada previo, arrancamos. ¿De acuerdo? Ok, ¿dónde estamos? Estamos en la 3. Ustedes han laburado ya un par de clases con Sergio en los conceptos del contrato y relación laboral, las características del contrato. Y nosotros hemos empezado en la clase pasada, donde terminamos con principios y donde dejamos como último principio de continuidad. Nos hemos posicionado en estos últimos dos puntos, en lo que estrictamente son modalidades del contrato de trabajo, y ahí es donde vamos a desarrollar en la clase a partir de ahora, enfocados ya puntualmente en este punto del programa, dos clases para agotar todo lo que son modalidades contractuales y aquellas que, si bien no son estrictos en sus modalidades, son algunas características que puede tener el contrato, como el periodo de prueba, el contrato a tiempo parcial, que también lo vamos a ver aquí. Entonces, estamos en la 3 en estos últimos dos puntos, eso es para ubicarnos dentro del programa. Ahora bien, vamos a usar, compartir un pequeño grafiquito muy sencillo, para volver a poner el macro que habíamos visto en la clase pasada y que yo les insistía que era importante que ustedes tuvieran como esa mirada de cuáles son los tipos de contrataciones que pueden existir. Sin necesidad de repasarlo, pero ya viéndolo específicamente en lo que ha sido el gráfico abstracto que habíamos hecho, ahora lo ponemos en un papel, saben que el contrato que por defecto la ley prioriza es el contrato por tiempo indeterminado. Y a su vez, dentro de este contrato por tiempo indeterminado, el de prestación continua. Este es el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué por defecto? Porque es al que no solo el que la ley ambiciona que esté celebrado, sino que si nada dicen, presume que es el celebrado. Entonces, en caso de cualquier duda, la ley va a estar, la ley de contrato, dentro del concepto que todos ya recuerdan de la protección, el concepto intuitivo hacia el trabajador, va a entender que el contrato laboral que se celebró es un contrato por tiempo indeterminado de prestación. Quedémonos un poco en esa primer clasificación para ir despejando algunas dudas. ¿Qué significa que un contrato sea por tiempo indeterminado? Y en principio es aquello que ya vimos en la clase anterior como el principio de continuidad, es decir, el contrato se inicia y tiene una vocación de permanencia en el tiempo, cuya extinción natural dijimos que va a ser eventualmente la jubilación. Entonces, nuestra legislación prioriza que los contratos laborales sean por tiempo indeterminado. Esto a contrario sensu de los contratos a plazo y término. Los contratos a plazo o término son la excepción, son este punto B que estamos ahí marcando, son la excepción. Y como son la excepción, están sujetos al cumplimiento de requisitos tanto formales como sustanciales que ahora vamos a ir analizando. Entonces, ¿pero por qué hay dos tipos de contratos por tiempo indeterminado? Sin que nos metamos todavía en explicar la modalidad de temporada, hemos dicho que la diferencia puede ser en que la prestación sea continua o sea discontinua. ¿Y qué es la prestación en términos sencillos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la prestación? Y en realidad es al tiempo en el que el trabajador va a estar a disposición para que el empleador se valga de su fuerza laboral. Eso puede ocurrir que sea normalmente todos los días, con excepción de, por supuesto, el descanso semanal y las vacaciones, o que solo sea una parte del año, un ciclo del año. Entonces, si es todos los días, y cuando hablo todos los días remarco que, por supuesto, respetando los descansos y las pausas, estamos hablando de que la prestación es continua. Pero si, en vez de ser de esa manera, lo concentro en determinadas épocas, en
como lo vimos como ejemplo, en la época del esquí en Bariloche, o en la época del veraneo en Mar del Plata, o en las grutas, en la época de la cosecha, en la pera y la manzana, en la época del empaque, en los galpones de empaque. Estoy hablando de que el contrato es de prestación discontinua, es decir, tiene un ciclo activo en una parte determinada del año y tiene un ciclo pasivo en el resto del año. Esas características hacen que ese contrato, que es por tiempo indeterminado, y ahora vamos a remarcar por qué, esté encuadrado en lo que la ley contrato denomina modalidad de temporada, artículo 96 y siguiente de la ley contrato de trabajo. ¿Y por qué es por tiempo indeterminado? Porque una vez que se inició, tiene vocación de permanencia. No es que en cada ciclo se extingue y comienza, se extingue y comienza, sino que es el mismo contrato que ya inició, que tiene vocación de perdurar y que va a terminar cuando termine la jubilación, naturalmente, o con alguna de las formas de extinción del contrato que luego vamos a ver. Entonces, para que quede claro, cuando yo hablo de una modalidad de temporada, pongamos el ejemplo de un trabajador de empaque de la fruta en el Alto Valle, que es una tarea muy típica de nuestra zona, estoy hablando de que una vez que inició la prestación, es decir, cuando se dio la relación laboral, usen estos conceptos que ustedes ya lo tienen, lo vieron con Sergio, la existencia de la prestación hace presumir la existencia del contrato, artículo 23, o sea, fue y trabajó por primera vez en el galpón de empaque, ahí comenzó un contrato por tiempo indeterminado. O sea, ese trabajador que fue y prestó su tarea el primer día en un galpón de empaque, comenzó un contrato por tiempo indeterminado. Pero ¿qué ocurre? Que como ese galpón de empaque solo va a trabajar a lo mejor 3 meses al año, ese va a ser su ciclo activo, y ahí es donde va a tener una prestación que va a ser discontinua. La va a cumplir nada más que durante los ciclos en que el empaque se trabaje. Luego se suspende el vínculo hasta la próxima temporada. ¿Y en la próxima temporada qué va a ocurrir? ¿Aparece un nuevo contrato? No, no, el contrato sigue siendo el mismo y está vivo y está vigente, nada más que tiene un ciclo pasivo. Entonces, un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. ¿Se entendió eso? Una aproximación a la modalidad de temporada que hoy vamos a desarrollar. Pero para que lo primero que quiero es que en la visión macro veamos y distingamos por qué hay contratos por tiempo indeterminado a diferencia de los contratos a plazo y término. Y dentro de los contratos por tiempo indeterminado, ¿por qué es que tenemos prestación continua y prestación discontinua? ¿Sí? Ahora dije que el contrato a plazo y a término es una excepción. ¿Y esto por qué? Porque la ley no lo privilegia ni lo preferencia, al contrario. Insisto con la presunción de que si nada se dice, el contrato es por tiempo indeterminado. Ahora, si las partes, por circunstancias que así lo justifiquen, quisieran utilizar la modalidad del contrato a plazo término, deberán cumplir con 2 recaudos. Uno formal, que es que estos contratos necesariamente deben ser hechos por escrito. El contrato por tiempo indeterminado o el contrato laboral, hablado en términos genéricos, no es formal. Ustedes ya lo han visto con Sergio, no requiere ser hecho por escrito. Ahora, el contrato a plazo o término, como es una excepción, sí la ley le pone y le exige una forma. Debe ser hecho por escrito. Rápidamente advierto que si yo pretendo, empleador, invocar un contrato a plazo fijo y no lo tengo por escrito, no lo puedo invocar. Directamente no puedo invocarlo, porque debo cumplir con el recaudo formal, que es tener el documento donde pacté el plazo. Y la pregunta es, ¿alcanza con eso? ¿Alcanza con que yo ponga en un papel que el contrato dura 6 meses y punto? No, no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque la ley exige otro requisito, que es un requisito sustancial. Y ese requisito es que las circunstancias apreciadas razonablemente por quién, por el juez al momento de resolver, justifiquen la utilización de esta modalidad plazo. Tranquilos con esto porque esto lo vamos a ir desmenuzando a partir de ahora. ¿Por qué? Porque es el artículo 90 con sus 2 incisos. Pero quiero, como esta primera aproximación, que les quede claro que si yo voy por la excepcionalidad, es decir, voy por un contrato a plazo, y dentro de la excepcionalidad de los contratos a plazo tengo el contrato a plazo fijo y el eventual,
Lo que necesito es hacerlo por escrito y tener razones fundadas que justifiquen la utilización de esta figura. Es decir, no puedo caprichosamente, porque a mí se me ocurra, tomar a alguien a 6 meses. Debo hacerlo por escrito y deben existir motivos para que eso sea así. Rápido, para que ya vayan ideando de qué estamos hablando, podría utilizar una figura de un contrato a plazo fijo eventual, por ejemplo, para la suplencia de un trabajador permanente mío. Si yo tengo un trabajador con una enfermedad de largo tratamiento, que no sé cuándo va a venir, pues puedo contratarle un sustituto como eventual. Comienza una vez que inició la relación y termina cuando la otro culmina con su licencia, entonces automáticamente ahí el eventual se extingue. Eso para que vean una de las formas en las cuales puede ser utilizado el eventual. Lo mismo podría ser con el plazo fijo si tengo una licencia pautada. Por ejemplo, tengo una licencia por maternidad de una trabajadora de 90 días, puedo contratar a una sustituta o a un sustituto por 90 días con un contrato a plazo fijo, justificándolo de que es para suplir a la trabajadora mujer embarazada por la licencia legal que tiene. Entonces, quisiera al menos que estos dos puntos, el A y B que recién dimos, queden como consolidados para iniciar el tema. Estamos planteándonos dentro de las modalidades contractuales los tipos de contrato que contempla la ley de contrato de trabajo, y ahí es que hacemos esta gran distinción por tiempo indeterminado o a plazo a término, y el por tiempo indeterminado de prestación continua discontinua, y el a plazo a término con dos formas, que es el plazo fijo y el eventual. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? El contrato en modalidad prueba, ¿en cuál se encuadraría? Bien. Ahí voy, Luciano, porque justamente hice la pausa aquí para explicar de que técnicamente las modalidades contractuales, como la ley lo llama y correctamente como correspondería encuadrarla, son el contrato de temporada, el contrato a plazo fijo y el contrato eventual. Esos son técnicamente modalidades contractuales. Ahora, ¿qué ocurre? Aparte del contrato de trabajo en grupo por equipo del 101 y 102, que luego lo vamos a ver muy rápidamente, como es un contrato muy utilizado, la ley contrato o el legislador, con los años, no en la ley original, porque van a ver que son todos artículos agregados, incorporó algunas posibilidades de los contratos, como el periodo de prueba del artículo 92 bis, el contrato a tiempo parcial del artículo 92 ter, y muy recientemente, pandemia de por medio, el contrato de teletrabajo agregado en el 102 bis y con ley especial y reglamentada. Entonces, a la pregunta tuya, Luciano, es, ¿dónde se encuadraría? Primero que nada, no es técnicamente el periodo de prueba una modalidad contractual, sino que es lo que la ley presume, y aquí sí voy a ir despacito para que se entienda, lo que la ley presume en los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua, que desde su inicio la ley presume que son celebrados a prueba. Entonces, el periodo de prueba solo puede aplicarse a los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. ¿Y esto qué significa? Que durante los primeros 90 días de la celebración del contrato, se entiende que las partes pueden extinguir el mismo sin obligación indemnizatoria. Es un periodo, como parte de la doctrina llama, de precariedad. Por eso es que en la clase pasada, cuando hablamos del principio de continuidad, dijimos, ojo, porque este principio, que era bastante clásico en la legislación, en la Ley de Contrato de Trabajo del año 73 y 76, cuando la Ley de Empleo incorporó el periodo de prueba, hackeó un poco el principio de la continuidad, porque un trabajador por tiempo indeterminado de prestación continua no puede presumir al inicio de que su vínculo va a durar hasta que se jubile, porque tiene un periodo que es de prueba. Tiene un periodo en el cual su empleador puede extinguir sin más y no va a haber indemnización por antigüedad. Entonces, lo que les propongo, por una cuestión metodológica, habiendo hecho el planteo estructural de esto, de qué se trata, lo que vamos a hablar, vamos a empezar a ir desarrollando cada uno de los institutos, y en esa lógica, lo primero que vamos a ver es periodo de prueba, contrato a tiempo parcial y teletrabajo, y después vamos a ir a las modalidades en sí mismas. ¿De acuerdo?
Tengo un cartelito de conexión inestable. Si no me están escuchando o viendo bien, me avisan y voy pausando un poco la cosa. Se escucha bien igual, profe. Bueno. Ok. Entonces, esto que tenemos en pantalla es la Ley de Contrato de Trabajo, es el famoso artículo 90 que habíamos hablado la otra vez y que rápidamente lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque es la indeterminación del plazo. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. Aquí viene que es una excepcionalidad y que A, se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración, y B, que las modalidades de la tarea o la actividad razonablemente apreciada así lo justifiquen. Requisito formal y requisito sustancial, A y B. La formalización de contratos por plazo determinado de forma sucesiva que exceda de las exigencias previstas en el apartado B de este artículo convierte en el contrato por uno de tiempo indeterminado. Esto es bastante sencillo. Si yo tengo de inicio el cumplimiento formal y el sustancial, pero luego sigo renovando y ampliando el plazo y no se están dando las condiciones que me justificaban a la contratación, el contrato se convierte por tiempo indeterminado. Entiendan que por defecto la ley siempre busca llevarlo al contrato más protegido, que es el contrato por tiempo indeterminado. Bueno, el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que se asignan al régimen de seguridad social por límites de edad y años de servicio, salvo que se consideren alguna de las causales de extinción. Este 91 es el que venimos repitiendo, que es el objetivo de la ley, que cuando termine el contrato por tiempo indeterminado, cuando se acoja a los beneficios jubilatorios. Por supuesto que la misma norma dice, sin perjuicio de los otros supuestos de extinción. ¿Y esto por qué? Porque luego vamos a ver que hay claramente otras causales de extinción, como puede ser la renuncia, el despido con causa, el despido sin causa, la incapacidad sobreviviente, la inhabilidad sobreviviente, la extinción por mutuo acuerdo, el abandono de trabajo. Todas esas son otros supuestos de extinción. Pero la ley lo que dice es que tiene como objetivo, como meta final, que sea la jubilación cuando se termine. Hechas estas dos salvedades del 90 y el 91, que ya lo habíamos visto, pero los pedí como para ponerlos en contexto, directamente vamos a entrar en el famoso artículo 92 bis, que es el periodo de prueba. Les voy a pedir un poco de paciencia en esto, porque el artículo es un tanto largo en sí, pero sobre todo nos va a exigir explicar mínimamente algunos otros institutos que son de la materia más adelante. Entonces, como ya lo hicimos cuando vimos prescripción y caducidad, y cuando vimos los supuestos de caducidad que nos tuvimos que meter en el instituto, acá también vamos a ir despacio para que se entienda. Primero lo conceptual. La ley contrato original no tenía periodo de prueba. El periodo de prueba es un agregado, por eso es un artículo bis, que apareció allá en los 90 con la famosa ley de empleo. Y ha tenido ya 3 redacciones o 3 modificaciones. No voy a hacer paralelismo de cómo se originó, salvo algún tema muy puntual, sino que vamos a analizar qué dice hoy el famoso periodo de prueba del 92. Primero, ¿en qué consiste? Como recién dije cuando Luciano preguntó, es un lapso de tiempo, que son 90 días, o 3 meses, durante el cual la relación está sujeta precariamente a la voluntad extintiva de cualquiera de las partes. Esto es, el trabajador podrá renunciar, cosa que también puede hacer siempre, y el empleador podrá despedir sin consecuencia indemnizatoria. Es decir, las partes están sujetando ese plazo de 90 días a que lo convaliden con el paso del tiempo o que lo extingan dentro de esos 90 días. Un primer tema que suele generar alguna confusión es que más allá de que se denomina periodo de prueba, en realidad este artículo no sujeta en modo alguno a que el trabajador demuestre aptitud para el empleo. Es decir, no está siendo evaluado ni rinde una prueba para ver si se queda o no. Por eso es que fue tan criticado en su momento el artículo y se habló de un periodo de precarización del contrato, porque en definitiva es el plazo en el cual el empleador podría fácilmente sacarse de encima a un trabajador con un costo mínimo,
sin costo de indemnización por antigüedad, pero con un costo mínimo. Entonces, fue una figura muy repudiada en inicio, allá cuando se la reformó por la ley 2403, en la ley de empleo, el periodo de prueba era mucho más amplio, porque el periodo de prueba podría ser de 3 a 6 meses, y para las pymes se podía duplicar hasta un año, o sea que el trabajador podía estar sujeto a un periodo de prueba de un año. Hoy no hay esa duplicidad de plazos, ni esa característica excepcional de las pymes, hay un único periodo de prueba que es de 3 meses. Y una de las características que tiene, como dije hace un ratito, es que la ley presume que el contrato por tiempo indeterminado de prestación continua es celebrado a prueba. Esto implica, no requiere que sea por escrito, porque ya dijimos que los contratos por tiempo indeterminado no tienen la forma escrita, y aquí la ley presume que está siendo celebrado a prueba. Para salir del periodo de prueba, es decir, para que no lo haya como tal, las partes deberían manifestar que no están sujetando el contrato a un periodo de prueba. Me apuro en decir, ¿sería lógico que alguien no se sujete a un periodo de prueba? ¿Por qué motivo un empleador, que el periodo de prueba lo beneficia en alguna medida, sostendría de que no se somete al periodo de prueba? Por una cuestión de cargas y contribuciones, aportes y contribuciones, por una cuestión de costo laboral. Si el contrato ab inicio no está sujeto a prueba, tiene una reducción en los aportes y contribuciones durante el primer periodo. Entonces hay una cuestión económica de por qué el empleador podría tomar esta decisión. Dice el artículo, y vamos a ir al primer párrafo, el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, pausa ahí. ¿Qué es el artículo 96? Modalidad de temporada, lo vimos en el gráfico anterior. Entonces, cuando yo dije que el periodo de prueba, a pregunta de Luciano, solo se aplica al contrato por tiempo indeterminado de prestación continua, es porque la ley excluye al de prestación discontinua. La ley dice que no se le aplica el periodo de prueba al artículo 96, que es la modalidad de temporada. Entonces, vuelvo. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá, es acá donde lo presume, celebrado a prueba durante los primeros 3 meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar según lo establece el artículo 231 y 230. Bien. Aquí es donde ya empezamos a meternos en algunos temas de otros institutos que es necesario explicar. Primero, tengo 4 o 5 cámaras prendidas. Las cámaras que están ahí, ¿estamos entendiendo por dónde voy? ¿Es necesario que frene y que retome? Estamos. Me vienen siguiendo, me vienen acompañando. Bien. Ok, entonces, ya sabemos que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua, la ley presume que se han celebrado a prueba. Y que ese periodo de prueba dura 3 meses. Y la ley rápidamente dice que las partes podrán libremente extinguir sin consecuencia indemnizatoria y nos manda, salvo, dice, las indemnizaciones correspondientes en el 231 y en el 232, que son las obligaciones de preavisar. ¿Por qué dije pausa? Porque aquí vamos a tener que mínimamente entrar en la unidad de extinción de la relación laboral, para tener una noción de qué estamos hablando. Yo ya les he comentado que la legislación argentina no prohíbe el despido sin causa. La ley contrato permite que el empleador, en principio, despida sin que exista un motivo o una causa. Pero la consecuencia que trae aparejado ese despido es una consecuencia indemnizatoria, cuya fórmula de cálculo surge del artículo 245 de la ley. Es decir, un empleador en principio puede despedir sin que exista motivo alguno, pero va a tener una consecuencia indemnizatoria, va a tener que pagar la indemnización en los términos del artículo 245. Stop por un momento aquí. Esta facultad extintiva que el empleador tiene, estoy con algún audio por ahí abierto, me parece, ahí está. Esta facultad extintiva que el empleador tiene, en este momento, en este 2021, en esta pandemia desde marzo del 2020, está suspendida. Luego yo voy a dar una clase específica sobre las disposiciones de COVID en el mundo del derecho laboral, pero ya es necesario que ustedes
que a lo mejor lo saben porque les ha tocado por algún familiar, lo han escuchado o lo vienen siguiendo en los medios, vayan manejando este dato. En este momento en la República Argentina, el empleador no puede despedir sin causa. Hay un DNU, una serie de DNU prorrogados, que por el momento la última prórroga lo lleva al 31 del 12 del 2021, donde no puede ejercer la facultad del despido incausado. Entonces, cuando yo digo, la ley contrato permite el despido sin causa, solo la consecuencia indemnizatoria, estoy hablando del esquema de la legislación de fondo que surge de las disposiciones de la ley contrato de trabajo. Pero esas disposiciones están suspendidas en este momento por un decreto o por sendos decretos de necesidad y urgencia en virtud del impacto que tuvo la pandemia del COVID. Por tal motivo, si alguien a ustedes, hablando en una charla de café, le dice, che, no es cierto eso de que se puede despedir sin causa, porque a mí me dijeron que no me pueden despedir. Y esa afirmación va a tener lógica en la medida que lo diga hoy. Cuando termine de regir el DNU y cuando se acabe el efecto de la emergencia de la pandemia, volveremos supuestamente a la legislación de la ley contrato y volveremos a poder despedir sin causa con la consecuencia. Pero tengan en claro que en este momento, producto de la pandemia, y hasta el 31/12/2021, digo sin ser categórico, porque para que tengan una idea, los plazos que originalmente fueron de 3 meses de la prohibición de despido, vienen desde marzo del 2020, o sea que se han venido prorrogando, y ahora la última prórroga lo lleva al 31/12/2020. Junto con eso, y anticipando para que vayan ya vinculándose a las disposiciones del COVID, junto con eso también a lo mejor les suena un concepto que se difundió mucho, que la comunidad lo repite y a veces sin tener demasiado elemento, que es la famosa doble indemnización. Habrán escuchado hablar está vigente la doble indemnización. ¿Y eso qué es? Que antes de que comenzara el COVID, en diciembre del 2019, se dictó un decreto también de emergencia, el decreto 34/2019, que lo que hizo es duplicar los valores indemnizatorios. Ese decreto, que tenía también una vigencia temporal acotada, ha sido prorrogado y está vigente hasta el 31/12/2021, hasta el mismo momento de la prohibición de los despidos. ¿Y eso qué significa? Que aún en el supuesto de que los despidos sin causa están prohibidos, si el empleador lo mismo despidiera y el trabajador lo consintiera, el monto que va a cobrar no es el del 245, sino que va a ser duplicado. Eso se llama duplicidad de las indemnizaciones. Estamos en un periodo donde las pautas indemnizatorias de la ley contrato de trabajo se ven duplicadas por la emergencia ocupacional, la emergencia declarada en el año 2019. Sé que les estoy tirando mucha info junta, que les va a quedar un poco y otro a lo mejor no, pero mi idea es que les vaya sonando esta info, porque necesitamos que vayan acumulando estos datos para dentro de un mes que vamos a ver cómo está la legislación de emergencia. Dentro de un mes va a seguir vigente esto porque, insisto, que es hasta el 31/12. Vuelvo al punto de origen. ¿Por qué estoy parado en extinción cuando lo que estoy viendo es periodo de prueba? Porque dice el artículo que estábamos viendo, 92 bis, de que las partes pueden en esos 90 días extinguir sin consecuencia indemnizatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que en periodo de prueba, si la parte empleadora despide, no paga indemnización por antigüedad, ¿sí? Porque no hay consecuencia indemnizatoria. No paga la indemnización del 245. En esto voy a ir de menor a mayor. Eso es lo que dice la norma y remite a otros 2 artículos. Dice, sin perjuicio de la obligación de preavisar de los artículos 231 y 232. ¿Qué es esto? Hace unas clases atrás, cuando hablamos del principio de buena fe, yo les pregunté, ¿saben lo que es el preaviso? Algunos me dijeron sí, otros no les sonaba mucho, y mencionamos el preaviso. Me vuelvo sobre ese concepto. Dentro de la buena fe, en un contrato, en un sinalagma de tracto sucesivo, como es el contrato laboral, si alguna de las partes
va a extinguir sin motivo, la ley le obliga a preavisar al otro, a decirle al otro que tiene una voluntad extintiva, es decir, que va a extinguir el contrato. Entonces, la obligación de preavisar sigue existiendo en el periodo de prueba. ¿Cuál es el plazo para preavisar? Bueno, aquí la ley tiene 3 plazos distintos, siempre hablando del empleador. Si es el empleador el que va a despedir o extinguir sin causa, la ley dice que si está en periodo de prueba, el preaviso es de 15 días. Si no está en periodo de prueba y el contrato tiene hasta 5 años, el preaviso es de 30 días. Y si el contrato es más de 5 años de antigüedad, el preaviso es de 60 días. ¿Va de vuelta? 3 plazos de preaviso distintos. ¿Atados a qué? Estoy hablando de que es el empleador el que extingue. El primero, a que esté en periodo de prueba. Si el contrato ha sido celebrado y está en periodo de prueba, el preaviso es de 15 días. Si no estoy en periodo de prueba, pero el contrato tiene menos de 5 o hasta 5 años de antigüedad, el preaviso es de 30, y si supera los 5, el preaviso es de 60. Ahora bien, ¿qué es para la ley preavisar? Aunque parezca una obviedad, es avisar antes. Eso es preavisar. Es decirte hoy que dentro de 15 días el contrato se va a extinguir, o que dentro de 30, o que dentro de 60. Pero ¿qué ocurre durante el periodo de preaviso? Y seguís trabajando. Las obligaciones de las partes continúan. ¿Se entiende eso? Eso sería conferir el preaviso, otorgar el preaviso, que es lo que la ley pretende. Pero en muchos casos, el empleador no otorga el preaviso, sino que, ¿qué es lo que hace? Extingue hoy la relación laboral. ¿Y qué pasó con el preaviso no otorgado? Bueno, si el preaviso no fue otorgado, debe ser indemnizado. Es decir, hay que pagar lo que se denomina indemnización sustitutiva de preaviso. Voy de vuelta porque se me perdió Jeremías y se me perdió Santiago, me parece que están ahí con cara como diciendo, ay, me duermo, no me duermo, lo escucho, no lo escucho. Vamos de vuelta, a ver. Estamos en preaviso, acompáñenme con la idea. Vamos a graficarlo claramente. Jeremías, que trabaja en el estudio, yo mañana, el lunes, llega y digo, ¿qué haces, Jeremías? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo el lindo el fin de semana? Sí. Bueno, a partir de hoy vas a recibir una carta de documento que prescindo de tu servicio. ¿Qué motivo? No, ninguno, Jeremías, pero la verdad, hasta acá llegamos. Yo te voy a pagar la indemnización, pum. ¿Eso qué es? Es un despido sin causa, sin preaviso. ¿Por qué? Porque directamente le mandé el telegrama y le comuniqué la extinción de la relación laboral y no le avisé, supongamos que Jeremías tenía trabajando 3 años, no le avisé 30 días antes. Directamente lo notifiqué. ¿Tiene eso alguna consecuencia? Sí. Como yo no le di el preaviso, tengo que pagarle 30 días de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué ocurre? Hay una dificultad adicional en esto, porque la ley distingue cómo se va a computar el plazo según yo le dé el preaviso o según no le dé el preaviso. Si yo lo extinguí hoy o el lunes a Jeremías, que supongamos que es 6, no sé qué día es, 5 o 6, y no le otorgué el preaviso, la ley me sanciona a mi empleador y me dice, mire, usted le va a tener que pagar los 6 días que trabajó, todo lo que resta del mes de septiembre como integración del mes de despido, más un mes de preaviso. ¿Por qué? Porque como usted no le dio el preaviso a indemnizar es el mes siguiente. ¿Va de vuelta? Yo no lo preavisé, le notifiqué el lunes directamente la decisión extintiva. ¿Es válido? Sí, supongamos que sí. Ahora, ¿qué consecuencias tengo? Que como yo no le otorgué el plazo de los 30 días de preaviso, la ley me sanciona y me dice que la indemnización sustitutiva de preaviso va a correr desde el primer día del mes siguiente y me obliga a pagar el resto del mes bajo un rubro que se llama integración del mes de despido. Entonces yo a Jeremías le voy a pagar todo septiembre, 6 días trabajado, el resto como integración, más un mes de indemnización sustitutiva de preaviso. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque dije que hay una diferencia en la ley. Que si yo le otorgo el preaviso y lo notifico el día lunes que le confiero un preaviso de 30 días,
los 30 días comienzan a correr a partir del día siguiente en que le notifiqué la voluntad de preavisar y extintiva. Entonces, si yo el lunes lo notifico de que tiene un preaviso de 30 días, a partir del martes comienza a computar los 30 días de su preaviso. Y va a trabajar esos 30 días, después vamos a ver que tiene una licencia de 2 horas diarias, etcétera, etcétera, pero va a trabajar y luego cuando se extinga no tengo que pagar indemnización sustitutiva porque yo le di el preaviso. ¿Por qué tengo que explicar mínimamente cómo funciona la indemnización sustitutiva de preaviso y el preaviso? Porque en periodo de prueba van a ver que el artículo nos remite al artículo 231 y 232, que es donde está regulado el preaviso. Lo primero que nos remite es a saber que el plazo del preaviso en periodo de prueba es de 15 días. Pero lo que no nos dice el artículo 92 bis, y que es necesario que ustedes lo busquen en la ley contrato de trabajo, porque si no, nunca lo van a entender, es que tratándose de periodo de prueba, no existe el rubro integración del mes de despido al que yo les hice de referencia. ¿Esto qué es? Que en periodo de prueba, si el empleador me notifica el despido hoy, mañana o pasado, lo único que va a pagar es una indemnización sustitutiva de preaviso de 15 días, pero nunca va a pagar integración del mes de despido. ¿Y eso de dónde surge? Surge del artículo 233. Fíjense, comienzo del plazo, integración de la indemnización con los salarios del mes de despido. Los plazos previstos en el 231, que es esto que les di 15, 30, 60 y el trabajador siempre de 15, correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso. Esto es, yo te preaviso por 15 días, a partir de mañana tenés 15 días. Por 30 días, a partir de mañana tenés 30 días. Pero dice, cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso, como yo lo despedí a Jeremías, que le dije el lunes no vengas más, y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará, por eso se llama integración del mes de despido, con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en que se produjera el despido. Por eso es que le voy a pagar todo septiembre, porque el día 5 lo despedí, no lo preavisé, le tengo que integrar con todos los días restantes del mes. Y aquí viene recién la explicación de todo esto que di, por qué estamos parados acá. La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba del artículo 92 bis. Como verán, si yo simplemente me limitara a decirles en periodo de prueba y no hay integración del mes de despido, ustedes van a notar y no hay integración del mes de despido, pero no van a saber de qué es lo que les estoy hablando. Por eso es que tengo como el deber de traerlos a un instituto un poco más complejo como es el de extinción para tratar de explicarles el panorama. Entonces, cuando vamos de vuelta para arriba, el artículo 92 bis dice que no hay indemnización, sí dice que se aplicará el 231 y el 232, y dice, pero con obligación de previsar según lo establecido en el 231 y el 232. Que acabamos de ver, que el plazo es de 15 días y que no hay integración del mes de despido. ¿Por qué? Porque lo dice el 233. Entonces, quiero consolidar este primer párrafo como concepto. El periodo de prueba se presume que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua son celebrados a prueba. ¿Por qué plazo? 3 meses. ¿Qué pueden hacer las partes durante ese plazo? Pueden extinguir el vínculo sin obligación indemnizatoria, pero con la obligación de preavisar. La obligación de preavisar para el trabajador, creo que no lo dije y lo voy a reforzar ahora, el 231 lo sostiene, siempre el plazo que tiene para preavisar cuando va a renunciar es de 15 días, no importa la antigüedad de su contrato. O sea que el trabajador tiene la obligación siempre de preavisar 15 días antes. Y el empleador, cuando va a extinguir sin causa, si está el contrato en periodo de prueba es 15 días, si no, hasta 5 años de antigüedad es 30 días o un mes, y cuando supera los 5 años de antigüedad, 2 meses. Aquí lo que la norma indica es que en periodo de prueba el empleador puede extinguir, ya sea preavisando 15 días antes o pagando la indemnización sustitutiva de preaviso, que son de 15 días. Y nada más que eso, ¿por qué? Porque el 233 dice que no hay integración del mes de despido.
Entonces lo voy a poner, lo vamos a graficar de nuevo para ver si lo podemos aclarar. Supongamos que ahora está Luciano, que comienza a trabajar en el estudio, yo lo contrato, lleva 2 meses y 20 días trabajando contigo. Y yo digo, no, la verdad que voy a extinguir este contrato de Luciano, estoy todavía en periodo de prueba, perfecto. Ahora, llevo 2 meses y 20 días. Si yo le otorgo el preaviso y le digo, Luciano, tenés 15 días de preaviso, ¿qué ocurriría en ese supuesto? Ayúdenme a pensar. Tengo un contrato con 2 meses y 20 días. 5 días, se pasan 5 días de los 90 que están estipulados por periodo de prueba. Entonces, ¿qué ocurriría? Y pasaría a formar ya un contrato indeterminado. Exacto. El contrato deja de ser en periodo de prueba y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de darle el preaviso de 15 días, le extingo sin preavisar y le pago 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Importa si esa extinción fue el último día del mes o fue el día 5, como dijimos? No, siendo en periodo de prueba no importa, porque como no hay integración de despido, lo único que pago son 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. Y nada más. Ese es el costo que tiene un contrato en periodo de prueba para un empleador. Voy a hacer una pregunta ya así en caliente, a ver cuánto es que vienen entendiendo o no. Si el trabajador al que yo me refiero no es Luciano en mi estudio jurídico, sino que es Lautaro, que viene a trabajar a mi galpón de empaque y yo lo contraté como clasificador en el galpón de empaque. Y comienza la temporada. Y a los 2 meses y 20 días decido despedirlo. ¿Es igual el ejemplo al de Luciano o estamos en otra situación? ¿Qué aplicamos? Es otra situación porque no se aplica en los contratos por temporada. Bien, entonces, no es indeterminado. Lautaro no está en periodo de prueba. Ok. ¿Y cuál es la consecuencia si yo lo extingo a Lautaro no estando en periodo de prueba porque está en modalidad de temporada? ¿Alguien se anima a decirle? Indemnización. ¿Cuál? Depende si tiene causa. Si no tiene No, causa, sin causa. Los dos son sin causa. Y bueno, tiene que pagar una indemnización. No te metas todavía en si hay indemnización por antigüedad o no, porque ese dato no lo di, salvo que vos lo sepas. Pero quedémonos en el preaviso. Primer cuestión. ¿Qué pasa con el preaviso? Los 30 días del preaviso y el Primer cuestión. Luciano tiene razón. ¿Por qué? Porque dije que el preaviso solo es de 15 días si el contrato está celebrado en periodo de prueba. Y como aquí no puede haber periodo de prueba porque la modalidad no admite el periodo de prueba, el preaviso es de 30 días. Por empezar, la indemnización sustitutiva de preaviso que le voy a tener que pagar al Lautaro es de 30 días. Segundo, yo lo notifiqué el día 5 de la extinción sin preaviso. ¿Qué tengo que pagarle? Integración del mes de despido. Le voy a tener que pagar hasta fin de mes como integración, más 30 días de indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces, ¿por qué hice esta comparación? Para que vean que en periodo de prueba, y en aquellos contratos que por supuesto pueden ser celebrados con periodo de prueba, el costo indemnizatorio son siempre y nada más que 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. En cambio, si no está en periodo de prueba, pero aún dentro de los 3 meses, voy a pagar 30 días de indemnización sustitutiva de preaviso más integración del mes de despido. Cuando Santiago aportó la indemnización, y él refería a la indemnización por antigüedad, le dije, frená un cachito, salvo que lo manejes. ¿Por qué? Porque a esto íbamos a llegar como una conclusión. Que en realidad, la indemnización por antigüedad del artículo 245 para los despidos sin causa requiere una antigüedad mínima. ¿Cuál es la antigüedad mínima? 3 meses. ¿Por qué? Porque la norma dice, por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, corresponderá a un mes de sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces, para tener derecho a indemnización por antigüedad, Santiago, tenés que tener más de 3 meses. Entonces, yo como lo había cortado a Lautaro a los 2 meses 20 días, no tenía derecho a indemnización por antigüedad. Antes, había mucha diferencia y asimetría entre un periodo de prueba y no, cuando el periodo de prueba podía ser de hasta 1 año.
porque ahí sí el periodo de prueba no cobraba nada, y el que tenía 1 año cobraba la indemnización por antigüedad, más la sustitutiva de preaviso, más la integración del mes de despido. Pero ahora, como el periodo de prueba se limitó a 3 meses, tampoco tiene derecho a cobrar indemnización por antigüedad alguien que esté con 3 meses trabajados, con menos de 3 meses trabajados. Bien, voy a ver si podemos más o menos dejar este primer párrafo trabajado con claridad para todos. Estamos en un contrato por tiempo indeterminado de prestación continua, presumimos que ha sido celebrado a prueba. Si extinguimos, la única consecuencia que tenemos por parte del empleador es pagar 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. Ya sea que la otorgue, y como bien dijo Luciano, pero cuando la otorgue quede dentro de los 3 meses, porque si se pasa ya deja de estar en periodo de prueba, o ya sea que le indemnice. Cualquiera de las dos son 15 días. Si la otorga, el trabajador sigue durante esos 15 días trabajando, con algunas características, y si no, se extingue el contrato hoy y se pagan 15 días de indemnización sustitutiva. ¿Duda de eso? ¿Algún comentario? Profesor, yo quería plantear un caso que se me vino a la cabeza, pero no sé si tiene mucho que ver con el tema. Por ejemplo, Dale. yo me había imaginado en el caso de que un empleador contrata a un trabajador que pasa el periodo de prueba y este trabajador se manda una macana que merece una sanción muy grave, merece ser despedido, y el empleador ya no quiere verlo más, ya quiere despedirlo. ¿Sí o sí tiene que pagar la obligación de preaviso? La indemnización por preaviso? No. ¿O hay una manera? La respuesta, Santiago, es no. Lo que pasa es que nos metimos en extinción y nos falta, me falta acompañarte con un montón de elementos para que vos puedas tener la respuesta fácil. La respuesta es no, porque cuando el despido es causado, no hay obligación de preavisar, porque la obligación de preavisar nace de la naturaleza de la buena fe que debe haber en un contrato que tiene un curso normal y natural. Ahora, si vos venís y agarrás a golpe de puño al jefe de recursos humanos, no tendría lógica que yo te tenga que preavisar 30 días de que te voy a extinguir. O sea que el preaviso solo existe como obligación cuando la extinción es incausada. Esto es cuando el trabajador renuncia o cuando el empleador despide sin causa. Pero si existe motivo, ya sea que el empleador despida con causa o que el trabajador se coloque en situación de despido indirecto, es decir, extingue invocándole una responsabilidad a su empleador, ahí no existe la obligación del preaviso. Esto nos ocurre y no está mal, porque es muy difícil abordar esta materia como vienen las unidades así de manera progresiva, porque cada cosa que uno va dando involucra el todo. Entonces yo estoy explicando periodo de prueba, pero tenemos que ver el instituto de extinción para que ustedes entiendan lo que es el preaviso. Eso no significa que vamos a agotar el análisis de preaviso acá, pero mínimamente plantearlo como para que tengan una noción. Bien, ¿alguna otra duda de ahí? Porque si no, voy a avanzar un poquitito con el artículo. Profe, yo tengo una consulta. Sí, la escucho. Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, Camila, te escucho pasado bien. los 3 meses del periodo de prueba, si el empleador hiciera otro contrato que dice explícitamente que es otro periodo a prueba, eso no tiene ninguna validez, ¿verdad? No. Esa cláusula. No tiene. Ahora iba a entrar en la dinámica del resto del artículo, las características que tiene el periodo de prueba. Y una es justamente la que vos decís. Empecemos por ahí. Solo puede contratarse una vez al mismo trabajador en periodo de prueba. No importa lo que dure, pero no puede haber más de una contratación en periodo de prueba. En esto fue claro la reforma del artículo 92 bis, porque antes se prestaba a dudas y a lo mejor yo tomaba a alguien que duraba 30 días, extinguía, y como no había agotado el periodo de prueba, lo volvía a contratar por otros 30 días en periodo de prueba. Bueno, esto está imposibilitado por la norma. La norma dice que solo puede ser contratado una vez en periodo de prueba. Lo vamos a poner con un ejemplo, Camila. Yo contrato a alguien y dura 20 días. Renuncia, ni siquiera lo despido, se va. Y luego lo vuelvo a contratar. No puedo invocar periodo de prueba. Esa segunda contratación ya no está sujeta a periodo de prueba. Ya es por tiempo indeterminado. Y si yo quisiera despedir, voy a tener que preavisar 30 días antes y voy a tener que pagar o la indemnización sustitutiva de preaviso más la integración del mes de despido. O sea, me salgo del régimen del periodo de prueba. ¿Se entendió, Cami?
Sí, perfecto, sí. Bien, entonces ahora vamos a ponerle un poquito más de dinámica al artículo hasta que nos clavemos en el último párrafo, que también está lleno de barro y vamos a tener que demorarnos un poquito en explicarlo. Pero vamos a las cuestiones más sencillas. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba. De hacerlo se considerará de pleno derecho que el empleador ha renunciado al periodo de prueba. Es lo que acabamos de explicar a la pregunta de Camila. El uso abusivo del periodo de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial se considerará abusiva la conducta del empleador que contratase sucesivamente a distintos trabajadores en un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente. Esto, que en una época se dio bastante, ahora se ha temperado, era muy típico en estaciones de servicio, en algunos puestos determinados donde no se requería por ahí demasiada formación o calificación, y el empleador lo que hacía era rotar, rotar y rotar. Llegaba hasta los 3 meses, extinguía. Llegaba, ¿para qué? Para que sus trabajadores no adquirieran antigüedad. La norma dice que el uso abusivo de esto será pasible de las sanciones que la autoridad de aplicación resuelva. Esto es Policía del Trabajo a través del Ministerio de Trabajo, multas, más la presunción de que el uso abusivo convierte al contrato por tiempo indeterminado. El empleador, esto es un tema muy chiquito pero importante, porque dice, debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el periodo de prueba. Caso contrario, si perjuicio de las consecuencias que deriven en cumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado al periodo. ¿Saben ustedes, o vamos a aflojar aquí y vamos a ir a cuestiones prácticas? ¿Saben ustedes lo que es registrar una relación laboral? Santiago fue en esto y dice, no, si me apurás, aplico la lógica. ¿Qué, Luciano? Dar el alta en la FIP. Bien. ¿Y saben lo contrario a no registrar, qué es? Cuando alguien no está registrado, ¿cómo se dice cuando alguien no está registrado? Trabajo en negro. El negro, bien, trabajo en negro. Entonces, es ese concepto que no tiene nada de técnico, pero sí de comprensión para el común, es alguien está en negro, es no está registrado. ¿Y qué efectos o impacto tiene que esté registrado? Y variados, pero el más obvio es que al estar en blanco, al contrario de negro se le llama estar en blanco cuando alguien está registrado, es que va a tener sus aportes y contribuciones a su jubilación, a su obra social, o sea que el sistema de seguridad social que se financia con aporte y contribución va a estar va a estar vigente porque el empleador va a colaborar para con él. En cambio, si está en negro, no tiene acceso ni a la obra social ni a la jubilación porque no hay aporte a los sistemas de seguridad social. Entre un montón de otras cosas, pero la pregunta apuntaba, la reflexión apuntaba a esto. A que el artículo dice, el 92 bis, que para que pueda invocarse el periodo de prueba, la relación laboral debe estar registrada, pero no en un registro especial, no es una característica de que yo tenga que poner algo particular o ir a hacer un alta puntual en la FIP, sino que basta con el alta, con la registración, como dijo Luciano, un alta en la FIP. Pero ¿cómo se da esa alta? Hace años que la FIP dictó una resolución que creó lo que se llama clave de alta temprana, CAT. Clave de alta temprana. ¿Y qué es la clave de alta temprana? Es un sistema que funciona en la página de AFIP online con el número de CUIL del empleador y de CUIL del trabajador, donde yo le digo a la autoridad de aplicación y control, que es la AFIP, que he contratado a Lautaro Méndez, CUIL número tanto, a partir de tal fecha. ¿Y eso qué efecto tiene? No solo que implica, lo registré, está de alta, sino que evita lo que antes siempre pasaba, que es que cuando llega una inspección a cualquier empresa y dice los datos de Lautaro Méndez, se fije, che, Lautaro no está dado de alta. Ah, no, porque acaba de entrar, mira, ayer empezó Lautaro. Lautaro ya lleva como 4 años, pero como está en negro, y Lautaro pone cara de póker y sí, ayer. Eso es inviable hoy. ¿Por qué? Porque la CAT hay que tramitarla antes de que la relación laboral empiece. Es decir, que antes de que Lautaro pise el lugar donde va a trabajar, ya tiene que tener la clave de alta temprana.
porque si no la tuviera, se presume que es una relación no registrada, automáticamente. Entonces, ato el círculo. Para poder invocar periodo de prueba, tengo que haber dado el alta con la CAT. Si yo no hice la clave de alta temprana y luego hay algún inconveniente, por más que pretenda invocar periodo de prueba, no va a ser válido porque la relación no nació registrada. Y si no nació registrada, no hay periodo de prueba válido. Entonces, la consecuencia va a ser que, como dice el artículo, se va a tomar como una renuncia al periodo de prueba, con lo cual el preaviso es de 30 días, hay integración del mes de despido, etcétera, etcétera, lo que ya explicamos. ¿Duda de eso? ¿No? Bien. Las partes tienen los derechos y obligaciones propias de toda relación laboral, con la excepción establecida en este artículo, o sea, derechos y obligaciones genéricos, aún los de participación sindical, están obligadas al pago de los aportes de la seguridad social. El trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, también por accidentes o inculpable, y aquí vamos a hacer una pausa. ¿Saben a esta altura ya distinguir entre tipos de infortunios laborales que puede sufrir un trabajador? Usé la palabra infortunio y todos me miraron como diciendo, cambio. ¿Saben si hay un único régimen donde esté contemplado si yo me accidento? ¿Puedo tener un solo tipo de accidente o puedo tener distintos tipos de accidentes? ¿Puedo enfermarme de una sola forma o de distintas formas? ¿Pueden estar vinculados con el trabajo o no vinculados con el trabajo? ¿Importa eso? ¿No importa? Sí, importa para la ART. Bien. Para ver si se hace. ¿Qué es la RT, Luciano, si sabes? O lo que sepas, ¿no? La aseguradora de riesgo de trabajo. Bien. ¿Que te da cobertura cuándo? Cuando estás, cuando te enfermas o tenés una herida o alguna causa del trabajo, o cuando estás en condiciones de prestarte a trabajar. Bien, pero por supuesto que no le estoy ni tomando lección a Luciano, ni estamos pidiendo de que la definición sea la de la ley, sino para tener una noción. Y si yo estoy en casa y me resbalo en la ducha y me quiebro el brazo, ¿la RT me cubre? No, profe. Bueno, no se enoje, Tamara, ¿no? Yo le preguntaba a Luciano, capaz que él consiguió una RT que le da cobertura cuando él se cae en la ducha. Está bien, está bien. ¿Por qué no? Si ocurre media hora antes de que yo entre a trabajar, sí me debería cubrir. Ajá, ya entró con el reloj, ya vas a tener que acreditar que la ducha... Bien, algunos tienen alguna info, otros a lo mejor no saben ni de qué estamos hablando y de qué se trata el juego. Lo que estoy tratando es de meterlos en un tema muy complejo que vamos a desarrollar, por supuesto, ya sobre el final del cuatrimestre, pero que es necesario que ustedes vayan armando en su cabeza algunas ideas básicas. Cuando yo dije infortunios laborales, me referí de manera genérica a aquellas situaciones que puedan afectar la salud psicofísica del trabajador, que pueden ser traumáticas, como un hecho súbito violento, como un accidente, o que pueden ser degenerativas o patológicas, como puede ser una enfermedad. Ahora, no es lo mismo, por eso es que Tamara rápidamente dice, en principio no es lo mismo evaluar si esa enfermedad o ese accidente se produjo por el hecho o en ocasión del trabajo o el trabajo no tuvo nada que ver. Entonces, aquí es donde está la línea de corte. Infortunios laborales son, como dije de manera genérica, todo aquello que afecte la salud psicofísica del trabajador, ya sea traumático o progresivo. Pero el origen es lo que nos interesa, porque ahí vamos a hacer una clasificación, una apertura muy importante. Si el trabajo no tuvo nada que ver, es decir, no fue por el hecho o en ocasión y no hay incidencia del trabajo, ese accidente o esa enfermedad se denomina inculpable. Está mal denominada, pero así lo denomina la ley. ¿Dónde están reguladas las enfermedades inculpables? En la ley contrato de trabajo, artículo 208 y siguiente. Entonces, cuando Tamara dice, no, che, si te caíste en la ducha, pará, no va a cubrirte la RT, más allá de que Luciano está con el reloj viendo si fue media hora antes, es porque Tamara dice, si fue en tu casa y el trabajo no tuvo nada que ver,
Eso es un accidente inculpable. Y ahí no interviene la RT. ¿Dónde interviene la RT? Cuando la enfermedad o el accidente es denominado accidente de trabajo, es decir, que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo, o enfermedad profesional, es decir, esa patología que yo adquirí por la relación directa con el tipo de trabajo que ejecuto. Por eso, para Santiago, que era el que estaba un poco, este tema no lo tiene ni escuchado, la clasificación hace que vos abras la patología, puede ser una enfermedad, pero si es profesional, está en la ley de riesgo de trabajo. Tiene todo un instituto regulado, ley 24.557, con todas las reformas. Pero si esa enfermedad no es del trabajo, sino que es una enfermedad donde el trabajo no ha intervenido, una peritonitis, una angina, esa enfermedad se denomina inculpable. Y el régimen de cobertura está en la ley contrato de trabajo. ¿Por qué hago esta ya distinción y por qué los meto en este brete rápidamente de poder dividir dónde están amparados y qué cubre cada cosa? Porque justamente en el periodo de prueba lo que hay que evaluar es que si un trabajador tiene una enfermedad o accidente inculpable, la cobertura que le da la ley de licencia paga dura hasta el máximo de los 90 días en la medida que el empleador quiera extinguir. Si el empleador decide extinguir en un periodo de prueba y el trabajador está lo mismo con un certificado de enfermedad inculpable, la extinción se provoca igual. Y no hay una ampliación ni le sigue pagando los días. A Santiago, que me mira con cara de atónito, lo vamos a contratar a Santiago, lleva 2 meses y 10 días y viene con un certificado médico de 30 días porque jugando al fútbol se esguinzó. Y yo digo, qué macana, Santiago, che, te esguinzaste, qué jodido. Bueno, no, después se te va a pasar. Antes de los 3 meses, extingo el periodo de prueba y le digo, Santiago, acá está tu liquidación. Dice, che, pero me quedan todavía como 20 días de certificado. Bueno, eso yo no te los voy a pagar. ¿Por qué? Porque como es un accidente inculpable, la ley me obliga a mi empleador a darte cobertura hasta el máximo de los 3 meses. Si yo decido extinguir, hasta ahí es que te cubro y no más. Ahora, si Santiago trabajando en el estudio viene y se le cae un fichero y le quiebra el pie y está en los 2 meses y 20 días, y yo le digo, Santiago, che, qué macana te quebraste, bueno, va a intervenir la RT, te extingo, no te pago más, eso no es así. Después vamos a ver si puedo extinguir o no, no me quiero meter en algo tan finito. Lo cierto es que en ese accidente, como es un accidente de trabajo, se produjo por el hecho y en ocasión del trabajo, la RT le va a dar cobertura hasta que tenga el alta. Entonces, por más que haya estado en periodo de prueba, no va a perder la cobertura si es un accidente de trabajo o enfermedad profesional. La cobertura va a tramitar y va a seguir en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 hasta tanto obtenga el alta. Entonces, por eso estaba obligado a explicar esta distinción de si estoy en un accidente de trabajo o enfermedad profesional o estoy en un accidente inculpable o enfermedad inculpable. Porque si son inculpables, llega hasta el límite de los 3 meses en la medida que yo quiera extinguir, pero si son de trabajo, no. Las prestaciones van a durar en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo. 1 año, 2 años, ILT, todo lo que ya los que están estudiando Ley de Riesgo ya saben. ¿Se entendió? Santiago, ¿te convencí o no te convencí? No te voy a tirar el fichero, no tengas miedo con eso, pero quería ver si habías entendido el tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, no hemos terminado desgraciadamente con este artículo, que sigue dando que hablar porque nos mete en un último párrafo en el punto 6, que tiene su vuelta. Prestaciones por accidente o enfermedad de trabajo, también por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del periodo de prueba, si el empleador recibiera el contrato de trabajo. Hasta ahí es lo que acabo de explicar recién. Pero le agrega un último parrafito, para que nos duela la cabeza, queda excluida la aplicación de lo prescripto en el 4º párrafo del 212. O sea, esta remisión nos obliga a ir un poco a entender de qué se trata ese instituto y qué es lo que está regulado en el 212. Vamos con paciencia, que vamos a llegar. Son las 5, así que el que quiera hacerse un mate, toma agua y vamos a ir a meternos en este tema.
Cuando yo hablé recién de las enfermedades y accidentes inculpables, dije al pasar, no sé si lo lograron escuchar, que eso está regulado en la Ley Contrato de Trabajo, desde el artículo 208 al 213. Entonces, como acá estamos en el 212, estamos dentro de las inculpables. Justamente el artículo 212 es el que contempla qué puede ocurrir o cuáles son las consecuencias de una enfermedad inculpable. Voy a explicar muy por arriba de qué estoy hablando para poder llegar al cuarto párrafo del 212, pero simple, para que lo veamos en la práctica qué puede pasar. Supongamos que cualquiera de ustedes que está trabajando en relación de dependencia tiene un accidente doméstico en su casa. El trabajo no tuvo nada que ver. Ese es un accidente inculpable. ¿Qué dice la ley? Que van a tener un periodo de licencia paga. Esa licencia va a estar atada a la antigüedad y a eventualmente las cargas de familia. No se mezclen, no importa todavía que sepamos de cuánto es esa licencia. Supongamos que la licencia de este trabajador, en base a estos datos que yo les di, es de 1 año, el máximo de la licencia paga. Está durante el periodo de licencia, etcétera, etcétera, y no obtiene el alta. ¿Por qué no obtiene el alta? Porque no logra recuperarse. El accidente es bastante serio y no logra recuperarse. ¿Qué ocurre? La ley dice que vencido ese plazo de licencia paga, hay 1 año posterior que se llama reserva del empleo. El empleador le tiene que cuidar el trabajo, guardar el puesto, pero esa licencia, ese periodo no es pago, es sin goce de haberes, digamos. Estoy explicando para que se posicionen en qué lugar estamos de los hechos y de la ley. Estamos con un trabajador accidentado por un accidente doméstico, no accidente de trabajo, y agotando los plazos de la licencia, sin poder volver a trabajar. De repente obtiene el alta, y ahí vamos a ver las secuencias. Supongamos que obtiene un alta con una incapacidad parcial, es decir, ese accidente le ha dejado una secuela, y esa incapacidad parcial que tiene le impide seguir haciendo el trabajo que él estaba haciendo. ¿Qué ocurre en ese supuesto? La ley dice que el empleador, en la medida que lo tenga, le tiene que dar tareas livianas acordes. O sea, le tiene que permitir seguir trabajando con tareas livianas con el mismo sueldo. Pero si no tuviera tareas acordes, porque no hay tareas livianas, la relación se extingue por incapacidad parcial. Esa extinción se indemniza. Aquí se van a mezclar los artículos, pero solo anoten para ir teniendo una idea. La indemnización que se paga cuando hay una incapacidad parcial es la indemnización del 247. ¿Qué es el 247? La mitad del 245. ¿Y qué es el 245? Ya lo hemos explicado, es la indemnización para el despido sin causa. Entonces, volviendo, si yo tengo una incapacidad parcial y no me pueden dar tarea liviana, ese contrato se extingue y me pagan la mitad de la indemnización. El 50% de lo que hubiese sido mi indemnización por despido. El artículo sigue avanzando y en lo que nos interesa, en el cuarto párrafo del artículo 212 dice, si como consecuencia de una incapacidad absoluta, es decir, una incapacidad total del 66% más, no puedo seguir trabajando porque el contrato se extingue por incapacidad, me hago acreedor a una indemnización. ¿Qué indemnización? La del 245. Es decir, cobraría lo mismo que un despido sin causa. Vuelvo para ver si se entiende dónde estamos parados. Estamos en un trabajador que ha tenido un accidente o enfermedad inculpable, que ha quedado con una incapacidad absoluta y que su contrato se extingue como consecuencia de esa incapacidad absoluta. Eso es el 212 cuarto párrafo. ¿Qué dice el periodo de prueba? En el periodo de prueba este artículo no se aplica. Dice el 92 bis, lo acabamos de ver en el punto 5, que si como consecuencia de estar en periodo de prueba yo tengo una enfermedad o un accidente inculpable y tengo una incapacidad absoluta, es decir, el 66% más, no cobro nada. No hay indemnización del 212 cuarto párrafo. ¿Se entendió? Toda esta vuelta es porque hay una remisión muy lineal al 212 cuarto párrafo, que por supuesto, si no tienen ni idea de qué trata el 212, no lo iban a entender. Entonces,
Por eso es queda excluida la aplicación de lo prescripto en el cuarto párrafo del 212. Si en periodo de prueba yo me accidento o me enfermo y tengo una incapacidad superior al 66% y por lo tanto el contrato se extingue, no voy a cobrar la indemnización de este cuarto párrafo del 212. ¿Pregunta? ¿Por qué la ley hace esta diferencia? En realidad, te voy a dar la explicación práctica. La filosófica es bastante más opinable. La práctica es que, como estoy dentro de los 3 meses, tampoco tengo derecho a indemnización por antigüedad. Y como el 212, cuarto párrafo, remite al 245, para cobrar indemnización por antigüedad tengo que tener 3 meses, lo lógico es que no lo cobrarías porque no tenés la antigüedad. La filosófica es más cuestionable, pero la práctica es que no tuviste la antigüedad necesaria. Bueno, nos llevó 1 horita y algo. Como verán, el artículo parece muy sencillo. No digo que sea complejo, pero como tiene remisión a cuestiones de otros institutos, sí hace lenta la explicación. Y a mí lo que me gustaría es que cuando ustedes lo lean, lo entiendan y puedan asociarlo al resto de los temas que hemos dado, y no simplemente memoricen. Entonces, hacemos entre todos una síntesis. Estamos en el periodo de prueba, que como Luciano había preguntado, no es una modalidad contractual, sino que es la forma en que la ley presume que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua se celebran. Se celebran a prueba. Dura 90 días. Durante ese plazo las partes pueden extinguir sin necesidad de invocación de causa ni consecuencia indemnizatoria, pero deben preavisar el trabajador 15 días, el empleador también 15 días, y en caso de que no preavise, paga una indemnización sustitutiva de 15 días. No pague integración del mes de despido, es decir, no importa cuándo haya notificado, paga la sustitutiva de 15 días. Como preguntó Camila, no puedo tomar más de una vez a un mismo trabajador en periodo de prueba, no importa lo que haya durado el primer periodo de prueba, si haya durado un día, la segunda contratación ya es presumiendo que se renunció al periodo de prueba. No puedo hacer un uso abusivo del periodo de prueba, es decir, estar tomando constantemente a trabajadores de un sector o de un lugar en mi oficina con la forma del periodo de prueba, porque esa conducta puede ser sancionada administrativamente con una multa, más allá de presumir que el contrato es por tiempo indeterminado. Tengo las mismas obligaciones y derechos que cualquier relación laboral por tiempo indeterminado. Aún dije las sindicales, solo agrego ahí que con algunas particularidades, porque para poder ser delegado necesariamente se requiere estar afiliado y tener un año de antigüedad, entonces difícilmente lo pueda cumplir, salvo que sea una nueva actividad, pero es algo muy ya del detalle que vamos a ver cuando veamos la cuestión de derechos sindicales. Quedémonos con que el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones, salvo con algunos temas que nos metimos muy despacito, que es qué pasa con las enfermedades inculpables. En las enfermedades y accidentes inculpables, la cobertura llega hasta el máximo de los 3 meses. Si el empleador decide extinguir, cubre hasta ahí el certificado y no paga más. Insisto, si decide extinguir, porque si el empleador no toma la opción de extinción y ese contrato continúa como un contrato por tiempo indeterminado, por supuesto que la licencia se va a seguir pagando. Acá lo que estamos diciendo es que no está obligado a, porque exista un certificado, mutar al contrato por un contrato de tiempo indeterminado, sino que puede hacer el corte en la prueba. E hicimos la diferencia con los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, los cuales, aún extinguiéndose el periodo de prueba, van a seguir recibiendo las prestaciones, porque ahí, como dijo Luciano, la aseguradora de riesgo de trabajo, la RT, va a tener que seguir dando la cobertura y pagando hasta tanto se cumplan los plazos y los recaudos de la ley de riesgo de trabajo. Y lo último que explicamos, con algún nivel de complejidad por la remisión directa que hay, es que si como consecuencia de esa enfermedad o accidente inculpable, durante el periodo de prueba, el trabajador tiene una incapacidad absoluta, el contrato se extingue, pero no cobra nada. No cobra la indemnización del 245, es decir, no se aplica el 212, cuarto párrafo. ¿Se entendió? ¿Sí? Como verán, explicado ya reducido, parece sencillo, lo que pasa es que se abren un montón de puertitas y esas es las que teníamos que trabajar juntos. Vamos a pasar ahora al 92 ter, contrato que también, por supuesto, está agregado. Y aquí estamos en un contrato a tiempo parcial. ¿Qué es esto del contrato de tiempo parcial? Primer cuestión,
no estábamos hablando de una modalidad contractual. Ya dijimos que las modalidades contractuales son el contrato por tiempo indeterminado, el de temporada, el plazo fijo y el eventual. Acá estamos hablando de aditamentos que le podemos poner o no a determinados contratos. Recién vimos que el periodo de prueba solo se lo podemos poner a los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua. Ahora vamos al tiempo parcial. ¿Y con qué está vinculado esto del tiempo parcial? En realidad es la extensión de la jornada que yo voy a tener para con ese empleador. Vamos de vuelta. Nosotros presuponemos, o cuando hablamos de una relación laboral, normalmente lo que tendemos es que es por tiempo indeterminado y que, ¿qué más? De jornada completa. ¿Y qué es una extensión de jornada completa? Y una jornada normal de 8 horas diarias, 48 horas semanales. Eso es la extensión de la jornada legal de la ley de jornada que tenemos y es lo que en principio nosotros especulamos con que va a ser una relación laboral normal. Pues, por supuesto, que ustedes ya saben que hay muchas otras formas también de convenir la extensión de esa jornada y hay lo que se llama contrato a tiempo parcial, que es cuando la extensión pactada está por debajo de las 2/3 partes de la jornada normal del establecimiento. Va de vuelta. ¿Cuándo hay contrato a tiempo parcial? Cuando la jornada convenida es inferior a las 2/3 partes de la jornada del establecimiento. La jornada a tiempo parcial más común, o la que nos surge a simple vista a todos, es lo que se denomina media jornada. En vez de trabajar 8 horas, trabaja nada más que mediodía, o a la mañana o a la tarde. ¿Eso qué es? Es un contrato donde se ha pactado al 50% de la extensión de la jornada. ¿Por qué tiene que estar reglamentado este artículo? ¿Por qué apareció el 92 ter? ¿Por qué la ley contrato no lo tenía originalmente en el año 73 y apareció después? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que antes de los 90 no habían contrato a tiempo parcial? Es decir, que todo el mundo tenía que trabajar 8 horas diarias, 48 horas semanales. No, esto es una pavada lo que estoy diciendo. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Cuál fue el porqué del nacimiento del 92 ter? Antes de ir a la norma, quiero que entiendan la génesis y después hacemos como en el otro y vamos siguiendo el articulado. ¿Por qué nace la necesidad de este artículo? Básicamente por lo que se llama el costo laboral y los aportes y las contribuciones. ¿Saben ustedes qué son técnicamente los aportes y las contribuciones? ¿O a qué nos referimos cuando nos referimos a aportes y contribuciones? Cric, 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 A la parte del sueldo que destinás a... Dale, Jeremías, dale con fe, dale con convicción. O sea, el beneficio del Estado. Parte del sueldo que destinás, dijo Jeremías, y te faltó como la selección argentina meter la pelota al arco. A ver, dale. ¿Que destinás a qué? A la obra social y, o sea, lo que es seguridad social. Bien. ¿Alguien aporta algo más? ¿A alguien se le ocurrió pensar que era esto? ¿No? Son cargas que son aparte del sueldo, en realidad no las destina parte de tu sueldo, sino que el empleador las paga separado, es un gravamen extra. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Camila o la salimos a combatir? Le decimos, no, Camila, está mal, eso es un error terrible. Son retenciones que en un principio se hace del sueldo del empleado y otra parte es pagada directamente por el empleador a los institutos de seguridad social. Bien. ¿Alguno de ustedes trabaja en la actualidad en relación de dependencia? Sí. Bien. Sí. ¿Mirás tus recibos o no los mirás? Yo sí, profe. Bien. Tamara, ¿y en tus recibos ves reflejados los aportes y las contribuciones? Sí, están así con ese, no recuerdo bien el nombre preciso, pero están. Tengo un recibo de la administración pública, así que sí. Ok. Vamos cuando lleguemos a remuneración, que es otro de los institutos que vamos a ver, yo les voy a mostrar recibos porque a lo mejor alguno de ustedes todavía no entró al mundo laboral, y en buena hora,
Entonces no visualizaron o no se pusieron o no le dieron importancia a cómo se estructura un recibo. Camila dice recién, che, esto es un costo aparte, esto es algo que paga el empleador, y Tamara dice, no, hay algo que paga el empleador, pero también me parece que hay algo que paga el empleado. Y la cosa viene por ahí, porque yo el concepto que di es aportes y contribuciones. No es un único concepto, son dos conceptos. ¿Por qué? Porque es cómo financiamos el sistema de seguridad social, en principio, entre ambos, entre el trabajador y el empleador. Por eso cuando Camila dice es un costo adicional, tiene razón, porque el empleador, en su 931, tiene que poner un porcentaje para la obra social, para la jubilación de su trabajador, pero a su vez le hace de agente de retención al trabajador y retiene de parte de su sueldo lo que el trabajador tiene que aportar para su obra social, su jubilación, su sindicato, su mutual, etc. Entonces, el sistema funciona a través de aportes y contribuciones, el sistema de seguridad social de manera genérica, planteado así. Parte paga el trabajador, parte paga el empleador. La que paga el trabajador, el mismo empleador la retiene y en el formulario 931 lo tiene que ingresar. El empleador, hay un ítem que paga él solo, que son las asignaciones familiares, que eso se paga un porcentaje sobre toda la masa salarial de los trabajadores. Que en ese caso, como dice Camila, las asignaciones familiares son un costo adicional, eso lo solventa solo el empleador. Pero para la obra social, para la jubilación, ambos ponen porcentajes. ¿Está claro esto? ¿Por qué me meto en este despelote de ahora ver qué son los aportes y contribuciones cuando no estamos viendo seguridad social? Porque cuando yo tengo un trabajador a tiempo parcial, es decir, vamos a tomar el que hace la mitad de la jornada, el problema que existía antes es que los aportes y contribuciones se seguían realizando como si fuera de jornada completa. Va de vuelta. Antes de que apareciera el 92 TER, si el trabajador cobraba 50.000 pesos por jornada completa y yo lo tenía a tiempo parcial medio jornada y le pagaba 25.000 pesos, el problema era que los aportes y contribuciones los hacía sobre 50 y no sobre 25. ¿Va de vuelta? Con el número para que quede claro. Antes de que apareciera el 92 TER, no es que yo no pudiera pactar jornada parcial. Podía, pero si yo a una jornada completa le pagaba 50.000 pesos, a una jornada parcial al 50% le pagaba 25.000 pesos. Hasta ahí está claro. Acá pago el 100, acá pago la mitad, 25.000 pesos. Pero los aportes y las contribuciones los tenía que hacer no sobre lo que cobraba el trabajador, sino sobre la remuneración del de jornada completa. Esto incrementaba el costo laboral porque yo para sostener los sistemas tenía que hacer aportes y contribuciones sobre 50.000 pesos y no sobre 25. Para solucionar un poco eso, aparece la primera versión del 92 TER, que no es la que tenemos ahora, la que tenemos vigente ya es la segunda versión, y dice que hay contrato a tiempo parcial cuando se celebre por debajo de las 2/3 partes de la jornada del establecimiento, y dice que los aportes y contribuciones se van a hacer en la proporción a la remuneración que se liquide y se pague. Entonces viene a solucionar, yo ya no pago más sobre el de jornada completa, sino que pago sobre la remuneración real que yo le pague al de tiempo parcial. ¿Hasta ahí todos me siguieron? Pero no queda acá. 92 TER. Pero no queda acá. ¿Por qué? Porque en la última versión, que es la que tenemos vigente y que vamos a ver ahora, el legislador, como las obras sociales se están desfinanciando sensiblemente, lo que ha sostenido es que los aportes y contribuciones se van a realizar en la proporción de la remuneración que pague, salvo el aporte a la obra social, el cual se va a hacer sobre la remuneración del de jornada completa. ¿Va de vuelta? Expliqué el por qué apareció el contrato a tiempo parcial, para que haya proporcionalidad entre los aportes y contribuciones. Y ahora les digo que eso que se había solucionado o se había modificado en la primera versión del 92 TER sufrió un cambio en los últimos años, ya hace bastante. ¿Por qué? Porque a la obra social seguimos con el viejo modelo. Hay que hacer el aporte y contribución en base a la remuneración del de jornada completa, no el del tiempo parcial que yo estoy pagando. La razón de ser o la justificación de esto es que las obras sociales estaban totalmente desfinanciadas. Lo cuento de manera anecdótica. Yo pertenezco
como docente a la Universidad Nacional de Comahue, y nosotros tenemos una obra social que se llama SOSUM. Yo no sé si ustedes la conocen o si alguno de sus padres trabaja en la universidad. Ahora, cuando yo me recibí, corría ya el año 88, muchos recién recibidos empezaron a buscar entrar a trabajar a la universidad. El por qué, en el caso de las profesiones independientes como las nuestras, no necesariamente era por una cuestión de formación, sino era por una cuestión de cobertura médica. Porque si no tenía un empleo y era un independiente, no había cobertura médica y las prepagas, que en aquel momento existían, eran tanto más privativas que lo que son hoy, porque había muy pocas prepagas. Entonces, habían muchos ayudantes con dedicación simple. No sé si ustedes conocen esto de la educación simple, parcial y full time en la universidad, es decir, simple, tenían muy poca carga horaria semanal, que lo que hacían era ingresar a la universidad para tener la cobertura médica. En el año 93-94, la Universidad del Comahue dictó una resolución a través del Consejo Superior muy similar a lo que después hizo la ley contrato, y que dijo que aún siendo dedicación simple, el aporte a la obra social había que efectuarlo como si fuera un full time. ¿Por qué? Porque con 2,50 pesos se pretendía mantener la vigencia de una cobertura de obra social que no hace distinción. Yo tengo la obra social y por más que trabaje 2 horas a la semana, tengo la misma obra social que el que trabaja 44 horas a la semana. Entonces, esto ya había existido, este efecto en la administración pública y sobre todo en las universidades públicas ya se había dado, y el legislador lo que hizo fue, cuando volvió a reformar el 92 ter, incorporar ahora que el aporte y contribución para la obra social se debe realizar con el de jornada completa. El contrato de trabajo a tiempo parcial se adquiere en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicio durante determinados números de horas al día o a la semana, inferiores a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. En este caso, la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o convenio colectivo de la misma categoría o puesto de trabajo. Si la jornada pactada supera esa proporción, el empleador deberá abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. Primer párrafo, a definir conceptos, que es bastante sencillo. Si para que sea verdaderamente un contrato a tiempo parcial, tengo que celebrarlo por debajo de las 2/3 partes de la jornada habitual del establecimiento. ¿Qué pasa si lo celebro por arriba de las 2/3 partes? Aún no siendo de jornada completa, se debe pagar como de jornada completa. ¿Se entiende esto? O sea, el contrato no es de tiempo parcial y se paga como de jornada completa. En el resto, si está por debajo de las 2/3 partes, la remuneración es proporcional al tiempo. O sea, tengo que hacer la regla de 3 simple y voy a cobrar como mínimo lo que corresponda a esa regla de 3 simple. Es decir, no puedo pagar por debajo de ese valor. Sigo. Hoy vamos a terminar esto para que no les quede dando vueltas. No podrán realizar horas suplementarias, esto es importante, no hay horas extras. Yo no puedo tomar un trabajador a tiempo parcial y a su vez requerirle horas extras. Porque si yo acoté la extensión de la jornada es porque no lo necesito más que eso. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿qué ocurre si yo tomo un trabajador a tiempo parcial y trabaja más del tiempo convenido? La contrató a Camila para que haga 4 horas por día de lunes a viernes. Es contrato de comercio, eso es tiempo parcial de acá a la China porque me da por debajo de las 2/3 partes. Perfecto. Pero un día yo le digo a Camila, ¿sabes qué? En vez de 4, hoy quédate 5 horas, porque te necesitaría, y esta semana vas a hacer 5 en vez de 4. Acabamos de ver que el contrato de tiempo parcial prohíbe la realización de horas extras. Ahora, ella las realizó. ¿Yo qué le voy a decir? ¿No te las pago? Porque está prohibido en la ley. No. La ley, en la actual versión del 92 ter, le dio una solución. Si en un mes el trabajador excede el tiempo pactado, ese mes lo cobra como de jornada completa. No importa en cuánto lo haya excedido. A ver si se entendió. Camila tenía que hacer 4 horas por día de lunes a viernes. Y en un mes hubieron 2 días que trabajó 5 horas. ¿Qué pago? ¿Esas 2 horas como extra y punto? No. Ese mes lo tengo que pagar como de jornada completa. Esa es la solución que dio el artículo para evitar estos abusos. Y es más,
Si esta conducta se reitera, y yo todos los meses le estoy diciendo que trabaje más de lo que corresponde, el contrato muta y pasa a ser un contrato de jornada completa y no un contrato a tiempo parcial. ¿Sí? Vean cómo lo resuelve la ley. Volvemos. Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias o extraordinarias, salvo el artículo 89, no voy a ir a leérselos, entiendan que es la excepción, es cuando por circunstancias extraordinarias corran riesgo los bienes y las personas y ahí me puedan exigir que yo me quede a hacer horas extras. Esa es una pauta genérica de la ley de contrato. Se nos está quemando la oficina y necesitamos sacar las cajas, entonces nos vamos a quedar más de 4 horas. Camila, por más que tenga 4 horas, digo, che, Cami, quédate porque esta hora extra tiene que ver para proteger los bienes. Entonces, ese es el supuesto de excepción. Pero salvo ese supuesto está prohibido. La violación del límite de jornada establecido para el contrato a tiempo parcial generará la obligación del empleador de abonar el salario correspondiente a la jornada completa para el mes en que hubiese efectivizado la misma, ello sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven de este incumplimiento. Las otras consecuencias es que si lo reitera, el contrato se va a entender celebrado de jornada completa. Vamos con las cotizaciones de seguridad social. ¿Qué son las cotizaciones de seguridad social? Los aportes y contribuciones que explicamos hace un ratito. Las cotizaciones de seguridad social y las demás que se recaudan en esta se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. Es decir, si tengo más de un empleador, voy a unificar los aportes y las contribuciones. En este último supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las que aporta aquella a la cual pertenecerá. Tengo más de un empleador, tengo que elegir una sola obra social. Hasta ahí el punto 3 dijo aquello que les expliqué, por la razón de ser del contrato a tiempo parcial. Vamos a pagar en la proporción de la remuneración, los aportes y contribuciones. Pero, fíjense cómo dice el 4, las prestaciones de seguridad social se determinarán reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuados. Los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo completo de la categoría que se desempeñe el trabajador. Es decir, que el artículo 3 habló de la proporcionalidad, pero el 4 dice que exclusivamente para la obra social debe tributarse como la remuneración del de jornada completa. Lo voy a poner de nuevo para que no quede en duda. Camila, que está contratada a 4 horas, cobra 35.000 pesos. Una trabajadora, una secretaria de jornada completa cobra 70.000 pesos, cobra el doble. Cuando yo voy a hacer aporte y contribuciones de Camila, hago todo sobre 35, excepto la obra social, cuyo aporte y contribución lo hago sobre 70. Por más que ella esté cobrando 35, el aporte y contribución lo hago sobre el de jornada completa. ¿Se entendió? ¿Sí? Los convenios colectivos determinarán el porcentaje máximo. Esto es una norma declamativa. El comercio, que es el convenio más numeroso, convenio colectivo más numeroso del país, no ha reglamentado esto y no hay límites de contratos a tiempo parcial en los convenios colectivos más importantes. Es decir, que puede que existan con un número no determinado de contrato a tiempo parcial. Tampoco es una figura muy utilizada. En los últimos años, el contrato a tiempo parcial se ha usado, por ejemplo, para las condiciones de los franqueros o los sustitutos en los hipermercados o en los shopping. Entonces, ahí yo pacto una cantidad de horas a la semana o de días al mes y cuya distribución voy asignando en la medida de mis necesidades. Eso es factible, eso es un contrato típico a tiempo parcial. Entonces yo, por ejemplo, digo, vas a trabajar en vez de 48 horas semanales, 12 horas semanales. ¿Con qué distribución? Y en la medida que yo las necesite, acordamos que te voy a avisar y vos vas a venir. Un día vas a hacer 6, otro día vas a hacer 4 y otro día... ¿Podemos hacerlo? Sí. Eso es lo que tiene de maleable el contrato a tiempo parcial. Es también una herramienta que con mucha potencialidad, lamentablemente poco utilizada, para los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes que no disponen de la jornada completa, les conviene a veces tener un contrato a tiempo parcial que puede ser que, por ejemplo, coincida, hace tiempo armamos algunos, coincida con una época determinada del mes. En un estudio contable que se dedica a liquidación de sueldo, necesita la carga de datos antes de fin de mes y los primeros días de mes.
Entonces, por ahí el trabajo está concentrado en 6, 7 días al mes y el resto no necesita esa actividad. Entonces, es válido hacer un contrato a tiempo parcial cuya obligación sea realizar la tarea nada más que esos 7 días de los 25 días hábiles del mes. Y sería perfectamente válido. Bien, estamos con muy poco tiempo. Voy a dejar presentado el tema, pero no lo voy a desarrollar aquí. Es la vedette, la nueva incorporación en estas no modalidades contractuales, pero que vemos dentro de las modalidades contractuales, que es el contrato, que ya lo habrán escuchado nombrar bastante ustedes, el contrato de teletrabajo. Déjenme un segundo que lo vamos a ver, lo vamos a incorporar. Perdón, me pasé de largo. Estaba en él, o abrí una ley sin modificación, me mato. El 102, creo, profe. Sí, pero no, el bis es, acá está. 102 bis. Ahí lo tenemos. El contrato de teletrabajo. En realidad, voy a dejar planteado el tema y lo vamos a desarrollar en la clase que viene porque vale la pena y porque ha tenido mucha repercusión. Lo primero que quiero aclarar es que nuestro país tomó la decisión de reglamentar el contrato de teletrabajo en el peor de los escenarios posibles, donde muchas actividades fueron obligadas a ser desarrolladas desde la casa sin que estuvieran dadas las condiciones, ni siquiera sin que eso fuera un teletrabajo o un home office en términos técnicos. Entonces, tal apurado ha sido que de hecho esta disposición que vamos a ver del 102 bis y la ley de teletrabajo y el decreto reglamentario de teletrabajo no serían en principio de aplicación hoy, porque una de las consecuencias que dice el decreto reglamentario es que en supuestos excepcionales, como el que ocurre en la pandemia, no rige las disposiciones de la ley de teletrabajo. ¿Qué quiero significar con esto? Que reglamentamos la ley, o sea, dictamos una ley, la reglamentamos, pero no la podemos o no la estamos aplicando en el supuesto excepcional que estamos viviendo de la pandemia. Va a regir de acá en adelante o a nuevas contrataciones que no estén afectadas o trazadas por la pandemia. Los pinceladas de los temas que son importantes y que me gustaría que si quieren para la próxima clase, que ya anticipo, la mía va a ser el lunes y el miércoles y viernes va a dar el doctor Cosentino. Para la clase del lunes, si pueden, lean no solo el 102 bis, sino la ley y el decreto reglamentario de teletrabajo que están cargados en PETCO, para que vayan viendo y abriendo un poco la cabeza de qué es teletrabajo, cuándo hay realmente teletrabajo o no, si hay posibilidad o no de reversar esto de trabajar fuera del establecimiento, si es solo teletrabajo el que yo haga en mi casa o en mi domicilio, o puede ser que lo haga fuera de la empresa, pero en otro lugar intermedio, y qué derechos y obligaciones tienen las partes. Porque cuando se dictó el año pasado la ley, hubo bastante polémica y mucho ruido sobre el sistema que había tomado Argentina, cómo había optado por reglamentar la ley, sobre la posibilidad de la reversibilidad, es decir, de aquel trabajador que comienza a hacer teletrabajo porque así lo acordamos y luego pueda pedir volver a hacer trabajo presencial en el lugar de trabajo o en la sede de la empresa. Y esto es lo que quiero que si leen, vayan sacando ustedes sus conclusiones, así en la clase que viene no solo damos el tema, sino armamos y generamos un pequeño debate sobre apreciación. Si alguno está haciendo teletrabajo, sería bueno que nos cuente la experiencia, qué pasa con los costos, qué pasa con el sistema operativo, qué pasa con los controles de invasivos o no invasivos que pueda hacerse sobre la computadora y sobre el tiempo que estén disponibles y sobre el acceso a las páginas que tengan o no tengan. Todo esto es parte de la discusión de algo que en algunos lugares como Estados Unidos y Europa ya venía desarrollándose y en algunas actividades como en las telecomunicaciones venía teniendo muchísima presencia. Ahora lo que ocurrió es que pandemia de por medio, ASPO de por medio, prohibición de circular, todo el mundo en principio quedó haciendo un teletrabajo forzado sin mayores elementos ni mayor comprensión de cómo es que se ejecutaba.
y ahora, bueno, la ley va a venir de a poco a ir aclarando cómo es que opera y en qué medida puede ser obligatorio o no obligatorio, cuánto es el tiempo disponible o no, cuáles son las normas de seguridad e higiene que deberían existir en la actividad del teletrabajo. Bueno, esto es un poco el juego que quiero que hagamos para la próxima clase. Con esto cierro la clase de hoy. Hemos entrado en modalidades contractuales, hemos visto qué plantea el 90 y específicamente lo único que hemos alcanzado a desarrollar es periodo de prueba, contrato a tiempo parcial y hemos insinuado teletrabajo. La próxima vamos a ver teletrabajo y vamos a comenzar sí con la modalidad de temporada, plazo fijo y eventual. Camila, ¿ibas a preguntar algo o vi algún movimiento de mano? No, te acomodaste el cabello, no me pensé que me estabas haciendo señas. No, sí, iba a consultar algo, pero si van a dar el tema completo la próxima clase, lo... teletrabajo, sí, escucho si querés, sí. Aprovechamos, quedan unos minutitos, te contesto, ningún problema. No, que respecto al teletrabajo y a la opción que usted comentaba de volver a la presencialidad, en realidad, por lo que escuché, tiene distintas complicaciones porque eso es siempre, te permite esa opción, siempre dentro de los parámetros de la buena fe, pero en realidad trae muchas complicaciones a los empleadores en circunstancias como que todos los trabajadores pasen a teletrabajo, pero el empleador tiene que seguir pagando, por ejemplo, un alquiler de una oficina física en caso de que alguien quiera ejercer la opción de volver a la presencialidad. Y eso en los empleados que directamente empiezan con teletrabajo no pueden optar por la presencialidad. Bueno, ahí justamente hiciste la primera distinción, que es correcto lo que vos decís. La reversión está permitida en la ley en la medida que vos hayas sido un trabajador presencial, hayas acordado ser teletrabajador y después pidas volver a ser presencial en la empresa. Distinto es si fuiste contratado ab initio desde el comienzo del vínculo como teletrabajador, en tal caso no podés exigir ser trabajador presencial. Esa es una primera distinción que hizo. Pero el modelo argentino no dejó sujeto a un plazo o a un tiempo la reversión. Lo dejó abierto a cuando el trabajador quiera. El decreto reglamentario algo ha agregado a esto en la condición de buena fe que vos decís y que en la medida que el empleador pueda, entonces va a ser un foco de conflictos. Puede que sea un foco de conflictos porque si se diera esta circunstancia que vos planteabas así como de ejercicio de laboratorio, yo tengo 30 empleados, convengo con ellos que hagan teletrabajo 25, reduzco la oficina y me quedo con una oficina nada más que para 5, y luego los otros 25 quieren volver, tengo que o ampliar la estructura o buscar nuevas oficinas. Esto es uno de los temas que sí fue polémico y que sigue siendo polémico, e insisto, en una ley que se aprobó muy rápido, en pleno tiempo de pandemia, y que en principio no se aplica en pandemia, porque la exclusión del decreto reglamentario es que cuando se den circunstancias excepcionales como la pandemia, no se aplican las reglas de la ley de teletrabajo. Entonces, hemos quedado embretados en una norma que creo yo faltó madurez de discusión, de tiempo de discusión, y que no la estamos aplicando ahora, pero que sabemos que se va a comenzar a aplicar y que no tiene, al menos para todos los actores, porque así como esto puede perjudicar al empleador, hay algunas otras cuestiones que también perjudican al trabajador en cómo ha quedado redactada la norma o el decreto reglamentario. Pero es tal como vos lo decís, Camila, una de las críticas de la UIA o de las cámaras empresariales fue esa, que al no haber atado la posibilidad de reversión a un plazo cierto determinado, que es como hacen algunos países que tienen la posibilidad de la reversión, lo ponen en el primer año, por ejemplo. Si en el primer año el trabajador pretende revertir, tiene que manifestarlo ahí, y si no, queda consolidado. No lo ató a nada, podría dentro de 5 años, 7 años, 10 años pedir la reversión en la medida de la buena fe. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Para la próxima, teletrabajo, temporada, plazo fijo y eventual. Sería nuestro objetivo del lunes. Así que carguen un poco de energía, traten de participar, poner cámaras, leer un poco, así lo hacemos más entretenido, porque si no, se me duerme. Buen fin de semana para todos. Bye, bye. Chao, profe. Buen fin de semana.